Este es el libro más oscuro y más siniestro que me he leído en mi vida y a la vez es uno de los más bonitos. Es de ese tipo de libro que cuando lo estás leyendo te quedas pensando, ¿cómo es posible que alguien pueda escribir con tanto talento? No le voy a dar mucho rodeo. Es el libro de Lolita, de Vladimir Nabokov. Si no lo habéis leído, seguro que os suena. Y su genialidad se puede entender solo leyendo el primer párrafo. Lolita, luz de mi vida, fuego de mi entraña, pecado mío, alma mía. Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos paladar abajo hasta apoyarse en el tercero en el borde de los dientes. Lolita. Así empieza el camino hacia la oscura mente de Humbert y es de las mejores introducciones que hay en la literatura. La introducción es una de las partes más importantes en una novela y esta es perfecta. Humbert, que es el protagonista y a la vez el autor ficticio de la historia, es capaz de transmitir perfectamente toda la pasión que siente por Lolita. Y si empezáramos a leer Lolita sin saber de qué se trata, creeríamos que este es el comienzo de una historia de amor, pero no, eso es lo que Humbert quiere que tú creas. Éralo, sencillamente por la mañana, cuando estaba derecha con su 1,48 m de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dole en la escuela. What? Aquí es cuando la cosa empieza a torcerse, porque resulta que Lolita no es una mujer adulta, es una niña de 12 años. Sentimos repulsión hacia Humbert, pero a la vez queremos seguir leyendo porque ya nos ha atrapado en su telaraña. Y a través del uso de la palabra, Humbert nos manipula para que nos quedemos con él, igual que hace con Lolita. En este vídeo vamos a hablar de la introducción de Lolita para ver qué hace que funcione tan bien. También vamos a hablar de la figura del narrador muy sospechoso, que es Humbert, pero con un enfoque un poco más profundo del que se le suele dar, porque siempre se dice que Humbert es un narrador del que no te puedes fiar y ya está, pero creo que hay algo mucho más profundo detrás. Y por último vamos a hablar del problema de las portadas de Lolita, porque creo que portadas como la que tengo yo son una traición a la voluntad del autor. Si el principio de Lolita os parece bueno en español, en la versión original en inglés es poesía, porque juega con sonido y con ideas muy concretas para despertar sensaciones muy específicas en el lector. Está todo calculado al milímetro. El capítulo 1 de Lolita está dividido en 4 párrafos, pero cada uno se centra en un elemento diferente: sonido, nombre, historia y manipulación. El primer párrafo es el de los sonidos. Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul. Lolita. The tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the palate to tap at 3 on the teeth. Lolita. Mira, ¿se ve? Los pelos de punta. Aquí se utiliza una figura retórica que se llama aliteración, que consiste en repetir uno o varios sonidos varias veces para crear un ritmo y una cadencia que llame la atención del lector. Primero mirad la aliteración en la segunda oración, my sin, my soul. La repetición de la letra S, un sonido que se llama sibilante. El sonido de la S aporta mucha fluidez al lenguaje y resulta muy atractivo para quien lo escucha. Y además en una oración en la que aparecen 2 conceptos tan contradictorios como sin, pecado, y soul, alma. El sonido de la S también nos recuerda a una serpiente, lo que nos hace pensar en el peligro. Y para explicar el efecto que este sonido tiene en el lector, se utiliza mucho el ejemplo del parcel, el idioma de la serpiente en Harry Potter. Nos resulta hipnótico y oscuro al mismo tiempo. También es el sonido de la tentación, como la serpiente que tienta a Eva a desobedecer a Dios. Otra aliteración es la de la tercera oración. Lolita.
the tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the palate to tap at 3 on the teeth. Se repiten los sonidos T y D, que son sonidos dentales. La T produce un sonido rápido y seco, que acelera el ritmo y nos genera una sensación de urgencia o incluso de agresividad. Lolita. The tip of the tongue taking a trip of 3 steps down. La D hace lo contrario, es lenta, con la N que hace que se arrastre. Down the palate to tap at 3 on the teeth. Primero tenemos nos aceleramos, después down, nos obligan a dar un frenazo y después vuelven a aparecer las T's pero con coma en medio para que como bache en el camino nos obliguen a frenar. Humbert piensa en Lolita, se acelera, intenta calmarse, se acelera otra vez y todas esas sensaciones te las está intentando transmitir a ti para que cuando tú leas el nombre de Lolita sientas lo mismo que él. En otro vídeo expliqué cómo un ritmo que resulte poético podía producir reacciones en nosotros, aunque no nos demos cuenta, y eso es justo lo que está pasando aquí. Y por último están las aliteraciones de la primera oración. Lolita, light of my life, fire of my loins. Las consonantes L y F. La L es un sonido que se llama líquido. Es muy suave y muy envolvente y nos transmite una sensación de dulzura. La F, por el contrario, es un sonido que genera fricción entre los dientes y el labio. Es un sonido más pasional y más intenso, como el fuego. Por eso fuego tiene F en inglés y en español. Recapitulando, Humbert utiliza primero la L para envolvernos, después la F para imbuirnos pasión, la S que es un sonido muy atractivo y después tenemos la T que nos acelera y la D que nos ayuda a volver a calmarnos, pero ya no nos hemos quedado igual de tranquilos que al principio. Y por último, Lolita. Nos repite el nombre de Lolita para que lo saboreemos. Y ahora que ya hemos visto qué efectos producen estos sonidos, pues dejadme en los comentarios lo que se os viene a la cabeza cuando escucháis el nombre de Lolita. Éralo, sencillamente lo, por la mañana, cuando estaba derecha, con su 1,48 m de estatura sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones, era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos fue siempre Lolita. Aún no sabemos quién es Lolita, pero ya empezamos a intuir algunas cosas, como que ya no está con Humbert, porque habla de ella en pasado. Aunque esto en realidad es algo que ya sabemos, porque en la misma historia se incluye el prólogo de otro personaje ficticio, un psiquiatra. Pero desde el punto de vista de Humbert, este es nuestro primer contacto con la historia, y aquí lo que Nabokov quiere es que apreciemos la capacidad manipulativa de Humbert. Su nombre completo es Dolores Hays. Nabokov reconoció en una entrevista que eligió este apellido porque Hays significa niebla en inglés y porque se parece a la palabra alemana para conejo. Con tantos nombres y apodos, la identidad de Dolores se difumina y se vuelve difusa como la niebla. Yo creo que si Dolores necesita tantos nombres es porque Humbert está intentando fragmentar su identidad y el apodo de Lolita solamente representa una idealización que solamente existe en la mente de Humbert, porque la Dolores real es muy diferente de Lolita y desde luego no va a llamarla Dolores, que literalmente significa dolor. Queda muchísimo mejor utilizar el apodo de Lolita, que además suena seductor porque de hecho él la acusa a ella de seducirla a él. El nombre del protagonista, Humbert, también esconde cierta manipulación. Humbert en inglés recuerda la palabra humble, humilde, y además se repite 2 veces. Humbert, humble, humilde. Está intentando transmitirnos esa imagen de persona sencilla, honesta y humilde. Un narrador en el que puedes confiar. Pero conforme vamos leyendo, vemos que su identidad es incluso más difusa que la de Lolita, porque se cambia de nombre muchísimas veces. Humbert la araña, Humbert el terrible, Edgar Humbert, Dr. Humbert. Así que no sabemos quién es Humbert en realidad. Para entender la importancia de los nombres en nuestra literatura, tenemos que remontarnos al Génesis. Según el Génesis, cuando Dios creó a los animales, se los presentó a Adán para que les pusiera nombre, y así quedaron bajo su dominio.
Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. La capacidad de nombrar y cambiarle el nombre a las cosas es una forma de ejercer el poder sobre los demás. Y llamar a Dolores a través del apodo de Lolita, que solamente Humbert utiliza, es una forma de obligar al lector a verla a través de su ojo. Es como cuando en las noticias un político le cambia el nombre a las cosas. En vez de crisis, desaceleración. No de crisis, desaceleración. En vez de rescate a la banca, una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. En vez de migración, eso se llama movilidad exterior. En vez de rearme, mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas. ¿Tuvo Lolita una precursora? Naturalmente que sí. En realidad, Lolita no hubiera podido existir para mí si un verano no hubiese amado a otra niña iniciática, en un principado junto al mar. ¿Cuándo? Aquel verano faltaban para que naciera Lolita casi tantos años como los que tenía yo entonces. Pueden confiar en que la prosa de los asesinos sea siempre elegante. Señoras y señores del jurado, la prueba número 1 es lo que los serafines, los mal informados e ingenuos serafines de majestuosas alas, envidiaron. Contemplen esta maraña de espinas. El tercer y cuarto párrafo nos dan bastantes pistas del rumbo que va a tomar la historia. Sabemos que Humbert tuvo un amor de juventud previo a Lolita. La mención al Principado junto al mar y a los serafines envidiosos son referencias al poema Annabel Lee de Edgar Allan Poe. Este poema trata de dos niños que se enamoran y su amor es tan puro que los serafines desde el cielo sienten envidia por ellos, así que hacen que la niña, que se llama Annabel, enferme y se muere. Pasan los años y el niño crece y se convierte en un hombre, pero nunca es capaz de superar la pérdida de Annabel, así que todas las noches va a su tumba y se echa a dormir junto a ella. ¿Os acordáis de cómo se llamaba el primer amor de Humbert? Pues ya está. Si Annabel no hubiese existido, tampoco lo hubiera hecho Lolita. Así que lo que entendemos de este párrafo, y que además se confirma más adelante, es que Lolita es solamente una sustituta de Annabel. Y además queda súper claro porque Humbert constantemente está intentando que Lolita se parezca a Annabel, que le guste leer, que le interese la cultura, intenta hablar con ella de temas con los que podría hablar con Annabel, pero que a Lolita no le interesan, y constantemente se queja de que Lolita le parece vulgar, inculta, poco sofisticada o, en resumen, muy diferente de Annabel. También sabemos que Humbert es un asesino, aunque todavía no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Básicamente nos han destripado toda la historia y no nos molesta, sino que queremos seguir leyendo. ¿Por qué? Cuando hablamos de la estructura que le queremos dar a una novela, hay muchos enfoques diferentes, pero hay dos que son especialmente útiles: el qué y el cómo. Las historias que se centran más en el qué hacen que el lector quiera saber qué va a pasar a continuación. Dependen de herramientas como los giros argumentales o los finales en suspenso en cada capítulo, y son quizás las más fáciles de escribir. Pero la otra forma de atrapar al lector es a través del cómo. Ya sabemos lo que va a ocurrir, pero la emoción está en ver cómo se desencadenan los hechos. Saber hacer esto bien es muy difícil y demuestra mucha habilidad por parte del autor. Cuando el cómo de una trama está bien hecho, no nos importa ver una película o leer un libro una y otra vez. Incluso disfrutamos más la historia que la primera vez. Cuando empezamos a leer Lolita hay muchas cosas que ya sabemos, y la verdad es que a lo largo de la historia nos llevamos muy pocas sorpresas, porque cada vez que va a pasar algo importante, Humbert nos va avisando. Pero esos spoilers, en lugar de estropearnos la historia, hacen que queramos seguir leyendo. El cuarto párrafo es cuando Humbert considera que ya tiene atrapado al lector y es el momento de llevárselo a su terreno. Empieza de una forma súper exagerada, con un cliché: señoras y señores del jurado, y hace referencia a los serafines para echarle la culpa a los ángeles, a una fuerza superior, de todo lo que ocurre en la historia. Él intenta proyectarse
como un hombre humilde, con un amor puro, y todo lo que ocurre escapa a su control. Es como si te estuviera diciendo, sí, soy culpable, pero tú en mi lugar hubieras hecho lo mismo. Está intentando que empatices con él. Narrador sospechoso y estructura circular. Hola. En esta parte del vídeo van a salir spoilers, así que si para ti es un problema, pásate al minuto que aparece en la pantalla. Hasta luego. Humbert Humbert es el ejemplo perfecto de narrador poco confiable o sospechoso. Un narrador cuya versión de los hechos no es 100% creíble. Culpa a Lolita de seducirla a él, pero también nos cuenta cómo tiene que convencerla con amenazas y sobornos para que haga lo que él quiera, lo que se contradice. Pero la verdad es que está más preocupado por escribir una historia estéticamente bella que por confesarse de forma sincera. De hecho, está más interesado en que su vida parezca una obra literaria. En el capítulo 27 de la primera parte, Lolita le dice: «Hablas como un libro, papá». Puede parecer que lo que le pasa a Humbert es que es un pedante y ya está. Pero en realidad hay algo mucho más oscuro que eso. Al comienzo de la historia, Humbert y Annabel hablan de solipsismo, una creencia filosófica que afirma que la única realidad 100% segura es el yo. No podemos estar seguros de que el mundo y las personas que nos rodean sean reales, pero sí de que nosotros o nuestra conciencia es real. Quizá el mundo es solamente un sueño fabricado por nuestra mente. Es una forma de pensamiento que nos encierra en nosotros mismos y es la forma de pensar de Humbert desde muy joven. Antes de emigrar a Estados Unidos y conocer a Lolita, Humbert se dedica a observar a las niñas en el parque, sin acercarse a ellas, y se pregunta si sus fantasías influirán en el futuro de esas niñas, como si sus pensamientos pudieran cambiar la realidad. Y cuando se muda a casa de Lolita y está echado en el sofá con ella y se autosatisface sin que ella se dé cuenta, dice que ha conseguido solipsizarla, convertirla en un producto de su mente y no en una persona real. A partir de ese momento no podemos saber cuánto de lo que nos cuenta de sus interacciones con Lolita es real, porque siempre que se aprovecha de ella o dice que ella le seduce a él, no hay nadie más delante, así que solamente tenemos su versión de los hechos. El único momento en el que Humbert nos ofrece una prueba es cuando en el hotel de los cazadores encantados le hacen una foto para el periódico. Ese es el capítulo en el que Lolita acaba por seducirle y descarga toda la responsabilidad de lo que ocurre sobre ella, con la única prueba de la foto que le hacen para el periódico. Pero hacia el final de la historia, Humbert revisa la foto en busca del periódico. ¿Y qué nos encontramos? Una foto borrosa de su hombro, que tenemos que dar por hecho que es suyo. Hasta ese momento sabíamos que Humbert era un narrador poco fiable, pero a partir de sus medias verdades y de nuestra interpretación de lo que nos contaba, pues creíamos que podríamos llegar a la verdad de lo que ocurría. Pero en el momento en el que la única prueba que tenemos se nos deshace en las manos, es que no podemos creer en nada de lo que nos diga. Ya no es que el 50% sea mentira, es que quizá el 100% es mentira. Y es que esto es lo que se siente cuando se convive con una persona manipuladora como es Humbert. Y es exactamente lo que siente Lolita, porque es una persona con la que la comunicación no es posible. No puedes confiar en nada de lo que te dice. Al final del primer capítulo nos decía: contemplen esta maraña de espinas. No la estamos contemplando, estamos dentro. Es algo parecido a lo que hace Tanizaki en Arenas Movedizas, porque es una confusión constante. Tú te estás leyendo la historia y estás diciendo, pero ¿dónde está la verdad? No se sabe. La concepción del tiempo de Humbert es otro ejemplo de su visión subjetiva de los hechos. Cuando se muda a Nueva York, publica una teoría que defiende que el paso del tiempo depende de la circulación de la sangre, que según él crea un circuito continuo. El pasado y el presente se convierten en hechos acumulados y acumulables. Si nos fijamos en la estructura de la novela, sigue un patrón circular: los viajes de ida y vuelta en coche, la vuelta al pueblo de Lolita e incluso cómo acaba de la misma manera en la que empieza, con Humbert escribiendo desde la cárcel. Esta repetición cíclica atrapa a la novela y al lector
dentro del sistema de Humbert y, al igual que la sangre, solamente se detiene cuando el corazón de Humbert, que está enfermo, deja de latir. ¿Es una obra maestra o no es una obra maestra? Las portadas de Lolita. Una cosa que veo en muchas portadas de Lolita es lo poco que se ha respetado la voluntad del autor. Esta es la portada original y al principio Vladimir Nabokov rechazó todos los diseños que le mandaron. Especificó muy claramente que no quería niñas ni nada que se pareciera a una niña. Quería que aparecieran paisajes, colores lisos o, si no podía ser, el título y ya está. Pero nunca una niña. Lolita no es una novela erótica, es una novela sobre el lenguaje y sobre el poder de la palabra. Nabokov en ningún momento justifica las acciones de Humbert y creo que poner a una niña en la portada, que es justo lo que él pidió que no se hiciera, contribuye a la objetificación del personaje de Lolita. Creo que en ese sentido las dos películas de Lolita también traicionan al autor, porque no son capaces de capturar la manipulación de Humbert. De hecho, descargan parte de la responsabilidad en la niña, tal como hace Humbert. Y supongo que por temas legales utilizaron actrices de 16 años, pero en la novela Lolita tiene 12. En alguna parte leí que el director de la película de 1997, Stanley Kubrick, había dicho que Lolita era una historia de amor. Si es verdad, o no se leyó la novela o no la entendió. Todo esto hace que hoy en día se utilice el nombre Lolita como sinónimo de una adolescente provocativa. La intención de Nabokov cuando escribió esta novela era demostrar la capacidad de crear belleza a través del lenguaje. Y por eso eligió el tema del abuso infantil, porque es lo más oscuro, lo más repugnante y lo que peor visto está en una sociedad civilizada. Pero creo que mucha gente no entiende esta novela y o se dejan manipular por la belleza del lenguaje, creyendo de verdad que se trata de una historia de amor, o creen que Nabokov está intentando blanquear este tema. Quizá no han entendido que Lolita es una novela sobre el poder de la palabra. La verdad es que Nabokov tuvo muchos problemas para publicar Lolita, porque al principio ninguna editorial americana quería publicar su libro. Tuvo que hacerlo con una editorial francesa que era famosa por publicar literatura erótica y de temas controvertidos, que era justo lo contrario de que él quería, porque contribuía a que se malinterpretase la novela. Y efectivamente, la novela fue súper censurada. Así que como estaba prohibido leerla, pues empezó a circular por el morbo, en entornos más académicos y tal, y la novela empezó a conseguir como una fama de libro prohibido. Y cuando le levantaron la censura y se publicó en Estados Unidos, se agotó en días. Un éxito. Y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. La referencia. Para el análisis de la introducción me he basado muchísimo en el libro de Roy Peter Clark, El arte de leer con rayos X. He cambiado algunas cosas de su análisis con las que yo no estaba de acuerdo y le he añadido pues detalles que pienso que le faltaban. Y para la segunda parte me ha ayudado muchísimo un artículo de Richard Bullock, que también está muy interesante. Lo recomiendo mucho a quien quiera leerlo. Y bueno, si tenéis alguna sugerencia para un vídeo, pues también me lo podéis dejar en los comentarios. Hasta luego.